¿Cómo fue tu infancia, Robinson, ahí en Gigante? Bueno, mi infancia ha sido del campo, cuando uno ve la gente labrando la tierra, cultivando, haciendo muchas cosas que pues es normal del campo y en mi niñez pues aprendí y pues comencé yo a aprender, como dice, valga la redundancia, como a bolear asadón, coger café, sembrar maíz, frijol, bueno, muchas cosas así, pero por ahí a la edad por ahí de los 12 años, a pesar que pues más antes fue que me dio la espinita de la música y mirando como todas las personas pues allá en las veredas que se iban con sus guitarras a esos concursos de música campesina. No me diga. Entonces yo me iba como detrás de ellos también así. A los 12 años. No más antes, sino que Ajá. a los 12 años fue que ya me fui de la casa. Eso no ok, se debe ok. hacer, pero era tan fuerte la música, o sea, el amor a la música que sin querer queriendo fui a buscar mi sueño en esa edad. De Gigante, usted decide a los 12 años irse de la casa por amor a la música. Sí, claro que sí. ¿Con qué se va con qué se va de la casa un niño de 12 años a buscar su futuro en la música? Sí, yo digo que fui muy arriesgado, pero es que lo que sucede es que uno miraba, o sea, uno siempre hablaba con los músicos, con todas las personas que pues se dedican a la música y decían, bueno, yo quiero ser cantante. Entonces a uno le decían, no, pero aquí en la vereda usted no puede ser cantante, ¿usted cómo va a ser Tiene que cantante irse de profesional? ahí. Tiene que buscar una parte donde pues... Entonces me fui para el pueblo y después en el pueblo lo mismo, no me iraba así, entonces me fui a la capital, Neiva. Ajá. ¿Con qué se fue de su casa? ¿Qué se llevó de su casa? No, le contara eso como todas las odiseas que dan, pero en el caso mío, por inocencia, que a veces el campo es muy sano, y más que todo en esa época no existía la internet, no existía nada de eso, entonces no sabía cómo era la ciudad también. Entonces yo llegué allá con mi bolso, con mi guitarra, ya sabía tocar algo de ¿Qué guitarra, llevaba en ese bolso? la ropa y ¿Cuántas mucho mudas de espíritu. ropa le cabían en ese bolso? No, ahí llevaba por ahí para un mes, no, siempre era grandota, Sí. Y su guitarra. y mi guitarra. Y entonces, por ignorancia, sí, por el tema de los peligros que existen en una ciudad, llegó alguien y me dijo, hey, niño, venga para acá. Y yo hoy me le acerco pensando que seguro me iba a ayudar a buscar algo, porque yo estaba buscando dónde quedarme o algo así. Y me sacó un destornillador y me quitó todo. Entonces, ay, perdón. Entonces... Así le robó el bolso Me con la quitó el bolso, ropa y la guitarra. y me dejó totalmente vacío. Es el dicho. Usted, Robinson, ¿para dónde iba? O sea, usted iba para Neiva, pero ¿dónde quién iba? ¿Cuál era su plan? Pues el plan era llegar a la ciudad de Neiva, pero venía con alguien que me había dicho a mí que tenía que ir a cuidar unos lagos por allá en Neiva, en una, no sé si de pronto conoce usted Neiva, un territorio que llama Las Palmas, pero más para atrás que llama Las Palmas 2, y que por allá había un lugar donde tocaba cuidar unos lagos, y yo me creí ese cuento y yo me fui por allá. Y no había nada. No había nada. Entonces, después que ya lo último, yo quería como buscar la forma como ya irme a vivir o hacer alguna otra cosa, porque pues yo decía, bueno, la ciudad la veo que está chévere, hay bueno, hartos negocios. También yo miraba la forma de subsistir, meterme en las cantinas, en los billares, cantar con la guitarra, o sea, ya le tenía un poco de conocimiento a sobrevivir con ella. Pero entonces al ver que ya me pasó eso, que me robaron las cosas, me robaron la guitarra, pues quedé así, totalmente. Y entonces por medio de eso, pues entonces a mí siempre me ha dado pena pedir plata, todo ese tipo de cosas, nunca me ha gustado eso. Entonces siempre me iba yo siempre fui muy acomedido, iba por ejemplo a una proveedora, a un supermercado, lo que yo veía que las mañanas tenían que barrer o hacer cualquier cosa y buscaba la forma de trabajar. de conseguir el dinero y pedir como para poder decir, bueno, voy a ahorrar. Pero no créame, fue muy difícil en esa época. Para mí conseguir un instrumento desde cero fue muy duro y pues o sea, el poco dinero que le daban, y en esa época un instrumento, el más barato, valía como 70,000 pesos, que eso era mucho dinero. Plata. Entonces a raíz de todo de ese tipo de cosas, no pude. Entonces me fui yendo así sin querer, así sin darme cuenta, pues también dormía en la calle porque por todo eso. Entonces ya por medio de eso... Sí.
Claro, Durmió, vivió en la calle. como 2 años. ¿Y cómo eran sus noches en Neiva? Pues le doy gracias a Dios que el clima es caliente, ¿no? Por frío uno no Claro. sufría. Pero sí era un poco molesto, era de que lo cana lo levantaban a uno, donde uno le tocaba acostarse a dormir, donde uno pudiese, lo levantaban por ahí. Algo que yo le tenía mucho miedo, pues dormir por ahí, era el centro, o sea, lo que son los territorios del centro, porque me pasaron muchas cosas, ya, cosas muy feas. Entonces, ¿Cómo cuáles, Robinson? ¿Qué No, cosas, por eso no. ejemplo, hoy que usted diga una de las cosas feas que yo viví fue esta? bueno, primero como al vivir en la calle, ya comenzando a vivir, me alcancé a ir al parque de la ciudad de Neiva. No he ido a mirar últimamente cómo es de noche eso, pero en esa época se reunían los niños pequeños, como que, o sea, los que son jóvenes o adolescentes, porque siempre era como peligroso un adolescente estar solo por ahí. Entonces se reunían con otras personas que le gustaban, o sea, cuidar a los otros niños, o sea, los que andaban en la calle. Y en eso pues se veía mucha, personas que le hacían al boxe, le hacían a otro tipo de cosas, entonces uno miraba todo ese tipo de cosas. ¿Usted llegó a probar? Uy, la a mí me droga? tocó, no es, o sea, no es que uno le haya gustado, sino que le decían, como uno todo el tiempo mantenía hablando de cosas tristes, cada niño o cada persona de esas tiene una historia muy fea, o sea, entonces a veces como que piensan que eso se les quita todos los dolores y Y te todas las cosas. ofrecieron. Claro, entonces yo le hice y la verdad nunca, o sea, siempre le vi como rara la vaina, pero sin embargo yo miraba el aspecto de las personas que hacían eso y yo, ay, sí me daba eras miedo. Yo decía, Decías, no, yo eso no sí. quiero terminar así. Sí, eso le da a uno mucha cosa. Entonces, sin embargo, como yo tenía la costumbre, pues ser acomedido para ganarme cualquier cosa, pero sin embargo eso no me alcanzaba porque tenía que comer con eso. Entonces, uno de ellos me había mirado a mí, de los muchachos que estaban ahí, me decían a mí, oye, ¿usted para qué trabaja? Usted no necesita hacer eso. Si es por comida, si usted dice que es por comida, no, eso hay es coger un tarro y ir a los restaurantes a pedir las obras y eso le dan a uno de todo y entonces lo era y no comer y dormir y ya. Entonces me volvieron flojo. Entonces, O sea, tú aceptaste ese consejo. Claro, porque y yo dejaste después- de trabajar. claro, porque yo con lo que medio ganaba, yo compraba, o sea. Claro. Entonces yo viendo lo que ellos hacían, hasta comían mejor que como lo que estaba haciendo, porque Robinson, qué pena, te interrumpo, pero en esa situación tú no decías, no, yo me voy a devolver para mi casa. no, eso es otra historia también. No, es que lo que sucede es que al irme de la casa se me venía un castigo que pues lo que pasa es que mis padres también eran muy fuertes en el tema, entonces siempre le tenía mucho miedo, por ejemplo, a mi papá, a la forma de ser y todo eso, entonces siempre me daba miedo que si yo llegaba a la casa el castigo va a ser muy difícil, entonces yo creo que por esos miedos fue que yo no quise No devolverme. quisiste devolver. ¿En algún momento tu papá te dijo, si te hubieras devuelto, yo te hubiera recibido? Después, con el paso de los años, o no te dijo nada? Pues no, sino que es un tema, como le explico yo ahí, es que había un poquito de miedo en esa época, entonces no me daba vaina ir a la casa, es que me había volado de la casa. Era gravísimo, o sea, Sí, claro. en la cultura de tu familia eso era, mejor dicho, terrible. Sí, se puede decir así. Entonces después de todo ese tipo de cosas, claro, yo me fui enseñando así y sin darme cuenta también me estaba viendo yo muy demacrado porque pues, entonces con la música, porque siempre me gustaba la música y así normal, pues sin guitarra y sin nada. Entonces andaba yo así normal y me ponía a cantar, hacía cualquier cosa, también se me estaba como haciendo así ese tipo de cosas así. Hasta que un día, ya hablando por ahí, ya como al año y medio, me fui para un lugar así como una carpintería o algo. Entonces llegué yo ahí, yo como que les ayudaba a comprarle la cerveza, a hacerles mandados a ellos. Y en ese entonces llegó, ellos sacaron así, abrieron así, tenían una guitarra colgada, como pero fea, la tenían toda fea así, y yo la miré y le dije a el señor que por qué no me la regalaba, pero la guitarra parece que era hecha así artesanalmente, seguro de por ahí de algún pueblo. Entonces yo le dije que me la regalaba, no tenía sino como 2 cuerditas ahí todas podridas. Pero entonces cuando él me dijo, sí, cójala, y pues cuando yo la cojo, en la parte de atrás tenía un huecote como así de grande. Dios. Entonces, o sea, estaba dañada, pero sin embargo fue como un totazo que le pegaron. Entonces él me dijo, no, pues si quiere coja una tablilla, ¿a usted le sirve? Coja una tablilla, péguela. Entonces me regalaron colbón de madera, le pegamos así.
y ya venía, y ese pedazo de tablita tenía un tachecito de clavo que tenía, la cabecita se le salía. Entonces yo le dije, no, a mí me sirve. Entonces, más o menos como uno tiene idea de que hacerla sonar si uno no tenía para unas cuerdas, entonces yo le decía que si tenían guayas de bicicleta o cosas así que no le servían, entonces los sacaba yo los hilos y ya por medio de eso le sacaba nota de eso. Entonces comenzamos entonces ellos, claro, es mi sea, misiones creaste favorito. una guitarra artesanal. Tú sí la creaste. No, la guitarra ya estaba, sino que pues No, pero ya la tenían hiciste dañada. sonar, que era lo importante. Y entonces cuando me dijo él, listo, cójala así, entonces como quedaba el clavito, lo iba a cortar, o sea, lo iba a cortar, pero yo dije, no, espera, antico, que el clavito me sirve para algo. Entonces después que ya lo puse y toda la vaina, entonces ya me iba para la cantina con una guitarra, porque ya sabía tocar algo de guitarra. Entonces yo ya tenía la costumbre en la camisita, yo le hacía un hueco en la camisita y metía el clavito, entonces ya quedaba agarrada, entonces ya me ponía a tocar y quedaba agarrada de la camisa. De la camisa. Entonces, ¿cuántos huecos le hizo a la camisa? A un ¿Cuántas ladito. camisas le hizo hueco? Entonces, ahí como que me fue sirviendo mucho porque con el instrumento yo podía como más... Yo digo que esa fue la forma de tenerla, como de ya comenzar a subsistir con eso. Pero seguías viviendo en la calle. Sí, claro que sí.